Hola chicas, bienvenidas a Real Estados Unidos. Soy Gaby y ya estamos en la segunda clase de Sociedad. Lo que alimentas crece. Realmente quiero pensar y espero que cada una de estas clases les llegue a sus corazones, que les ayude en medio de sus luchas y que vaya plantando semillas para que cuando lleguen los días malos les ayude para sobrellevar eso. Entonces, pues la verdad es que es la primera vez que se me ocurre subir contenido para YouTube. Todavía me parece súper raro el no estarlas viendo en persona. Todo esto de hablar a la cámara sigue siendo un poco raro, pero creo que en medio de todo algo bueno va a salir de esto. Y como les digo, es simplemente poder ayudarlas, aunque sea a la distancia, aunque saben que me pueden mandar mensaje a cualquier momento. Pero es algo que me hubiese gustado poder escuchar cuando yo estaba pasando por mi proceso. Entonces, como les digo, espero que les bendiga. Empezamos con una pequeña confesión. Eh, esta semana yo hice algo y se los quería compartir. Eh, Resulta que yo quebré uno de los vasos favoritos de mi papá. Me tocó hervir algo en la estufa y no me había fijado que el vaso estaba en el sink o en el fregadero en español mexicano. Entonces estaba el vaso ahí, vertí yo el agua hirviendo y de repente escuché un crack, ¿verdad? Entonces cuando me volteé a fijar bien que estaba ahí, ya vi el pobre vaso con un agujero abajo y se le estaba saliendo el líquido por abajo. Entonces dije, bueno, ya valió, ya no, ya no hay remedio, este pobre vaso hasta aquí llegó. Pero sí, o sea, me sentí súper mal. Y cuando lo vi todavía tenía como que esa condensación alrededor del vaso de donde había estado muy frío y pues me puse a investigarlo un poquito y dije, bueno, esto hay que agregarlo a la clase, que sirva para algo. De lo malo hacemos algo bueno. Entonces, lo que sentía yo es que nosotras muchas veces no estamos preparadas para recibir las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Como este vaso estaba tan helado de haber tenido hielos y al recibir el agua hirviendo, lo que causa es un shock térmico y eso es lo que causa que el vaso se quiebre. Y bueno, como les decía, el líquido empezó a salir por abajo y asimismo, cuando nosotros no estamos preparados para recibir palabra de enseñanza, todo lo que recibimos, o sea, simplemente se va, no se hace nada con eso, o sea, simplemente lo perdemos. Y esto me recordaba mucho a una parábola que está dentro de Mateo, creo, y es donde Jesús hablaba sobre el sembrador y sus semillas. Y él decía que algunas de las semillas cayeron sobre el camino, otras cayeron sobre piedras, otras cayeron sobre espinos y otra cayó en buena tierra. La semilla que cayó sobre el camino vinieron los pájaros y se lo comieron. La que cayó sobre las piedras, la raíz no pudo profundizar, entonces salió el sol y se quemó. La semilla que cayó en los espinos, los mismos espinos lo ahogaron y se murió. Y la última es la que cayó en buena tierra. Entonces, a veces sí recibimos la palabra, pero no se nos queda. Entonces, todos los demás escenarios es cuando esa palabra simplemente no llega a dar fruto, pero el último escenario es donde cae en buena tierra y en donde ahí sí puede germinar. Entonces, pues el propósito de bueno, el primer episodio y este segundo episodio es simplemente preparar esa tierra, seguir hablando a sus corazones, preparándolas para las enseñanzas que vienen. Y aprovecho para decirte que si no has visto el primer episodio, te invito a que le pongas pausa a que al cabo no nos vamos a ir a ningún lugar, ponle pausa y ve a ver el primer episodio y ya regresas. Porque la idea es que cada uno de estos mensajes vayan siendo como capas de información y al final todo trabaje junto para podernos ayudar en medio de nuestra lucha. Entonces, pues
como te digo, el primer episodio se llama No estás sola y hablamos un poquito de fortalecer el espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar su palabra y todo lo que aprendamos, toda enseñanza, es el Espíritu Santo el que nos la va a recordar en el momento preciso, cuando lo necesitemos. Entonces, es como clave para nuestra victoria en medio de todo esto. Eh, si tú hiciste la oración la clase pasada, hoy solamente te quiero motivar a que sigas adelante, sigas fortaleciendo en tu Espíritu Santo. Y te voy a leer Primera de Tesalonicenses 5:19 y dice, no apaguéis al Espíritu. No porque solamente hicimos una oración, eh, significa que ya con eso, sino que hay que seguir adelante, hay que seguir alimentando a ese espíritu. Te dejo con una verdad que dice, podemos pasar toda la vida sin conscientemente activar nuestro lado espiritual. Totalmente podemos seguir adelante, es totalmente opcional, por eso le llaman el libre albedrío, es algo que nosotros podemos escoger apagar o no apagar, entonces es totalmente nuestra decisión. Pero es este lado espiritual el que me sacó a mí adelante cuando tuve este enfrentamiento con la ansiedad y es lo que quiero compartirte a ti, que es una muy buena forma de salir de estos problemas de salud mental, depresión, incluso son ataques a la mente. Entonces, pues seguimos fortaleciéndolo y por eso el tema de hoy se llama Lo que alimentas crece. Pero bueno, vamos a seguir hablando de cómo seguir alimentando el espíritu, seguir fortaleciéndolo y vamos a darle ya inicio a lo que es el tema, a lo que venimos, ¿verdad? Como les digo, se llama Lo que alimentas crece y es porque así nos sucede a nosotros, de lo que nos estemos llenando, eso es lo que se va a ir haciendo más fuerte dentro de nosotros. Fíjense que estaba yo en uno de esos días que estamos scrolleando en Instagram, me encontré con una ilustración que me dejó algo muy bonito en mi corazón y hasta el día de hoy la recuerdo mucho. De hecho, si tengo oportunidad, se las voy a recrear de la mejor forma que pueda y se las voy a publicar en Instagram. Como les digo, es algo que alguien más creó. Desafortunadamente no me acuerdo quién fue esta persona. No recuerdo ni cómo se llamaba la cuenta, no sé ni cómo buscarla. Si la llegan a encontrar, de ahí lo sacamos y les queremos dar crédito, ¿verdad? A quien crédito merece. Entonces era una ilustración de Jesús sentado a una mesa, muy parecida a esta, redonda con mantel largo, y enfrente de él había una silla sola. Entonces se acerca un mesero y le pregunta a Jesús qué silla va a ordenar. Y Jesús dice, todavía no, estoy esperando a alguien. Pero se pasan las horas, se pasa todo el día, se oscurece y ese alguien nunca llegó. Eh, Me recuerda mucho al versículo en Apocalipsis 3:20 que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es así como lo mostraba esta ilustración, ¿verdad? Jesús no podía cenar, Jesús no podía mandar traer todo el banquete hasta que esa persona no llegara. Y así es que Él nos espera día con día a que nosotros llegue, pero la verdad es que muchas veces no llegamos a esa cita. Dice Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Y esa palabra continuamente creo que hoy me hace más sentido que nunca.
Yo creo que por conveniencia llegamos a pensar que este continuamente es simplemente una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, pero algo continuo no se detiene, como el reloj, ¿verdad? El reloj, el tiempo es continuo, no se detiene. Y asimismo es como Dios anhela que le busquemos. No es simplemente todos los días, sino es todos los días y a cada hora, cada momento que podamos, si estamos lavando trastes, si estamos limpiando el cuarto, si estamos trabajando, manejando, constantemente irnos conectando con su espíritu para fortalecernos y porque Él tiene tanto que darnos que una hora diaria no es suficiente. Entonces, como les digo, esta ilustración me tocó mucho y siento que cambió completamente mi perspectiva de esta palabra continuamente, porque creo que por el cansancio es muy fácil decir, mañana lo busco. Entonces, muchas veces le damos prioridad a nuestro cansancio, a nuestro cuerpo y decir, hoy simplemente estoy muy cansada, o sea, hoy no puedo. Y como les digo, se nos hace normal el decir mañana, ¿verdad? Dejarlo para después. Pero después de haber visto esta ilustración de Jesús esperándome, y lo tomó personal, y espero que te sirva a ti también, ¿verdad? Pero esta ilustración de Jesús esperando a la mesa es como que, ay, no lo puedo dejar plantado hoy, tengo que llegar a mi cita, aunque sea para tomarnos un café, pero tengo que llegar a esa cita. Eh, Hoy en día todavía me cuesta mucho levantarme temprano para dedicarle un buen tiempo a la oración. Hoy en día me sigue pareciendo mejor en cuestión de cómo se acomoda el día, el esperar a que todos se vayan a dormir, el ir a mi cuarto, cerrar la puerta y sin límite de tiempo buscarle. Hoy en día sigo prefiriendo eso, pero sé que Dios anhela las primicias y sé que el buscarlo primera hora de la mañana te cambia completamente el día. Entonces, esa es la meta, aún la estamos trabajando, pero por lo menos comprender la importancia de buscarle, yo creo que ya es un gran paso. Em, y bueno, como nosotros cuando nos acercamos es como nuestra forma de alimentar el espíritu, ¿ok? Entonces, el pasar tiempo con él es alimentar esta área espiritual, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, lo que alimentas crece. Entonces, el pasar tiempo con él es crecer nuestro espíritu. Entonces, eso es lo que queremos, es lo que necesitamos. Si alimentas tu fe crece. Si alimentas tu ansiedad crece. Volvamos a esta ilustración una vez más. Y siento que muchas veces lo que pasa es que tenemos la opción de irnos a sentar con Jesús y que Él nos dé palabras de vida eterna, que Él nos dé palabras de paz, palabras de gozo, palabras para fortalecernos. Pero en vez de escoger ir a sentarnos con Jesús, pasamos tiempo con la ansiedad. Y la ansiedad, chicas, no tiene nada bueno que decirnos. En realidad, la ansiedad, muchos de lo que nos va a decir son pensamientos de miedo. La mayoría miedo al futuro, miedo de no haber hecho suficiente, miedo de no ser suficiente, miedo de un final infeliz. Hay tantos miedos que nos puede hablar y es importante no darle tiempo. Es importante voltear nuestra atención a lo que sí vale la pena. Y lo que vale la pena es Cristo. Lo que vale la pena es lo que Él nos puede dar, porque como Él nos ama tanto, Él tiene solamente cosas buenas para nosotros. Seguimos aquí. Cuando yo fortalezco mi espíritu, es el Espíritu Santo el que me ayuda a detectar esos pensamientos. Me ayuda a identificar qué es un pensamiento ansioso, qué pensamiento está lleno de miedo,
y es importante identificarlos y confrontarlos. Entonces, lo voy a dejar con dos tips. Uno es escribe el pensamiento y cuando tengas tiempo, confróntalo. Lo puedes confrontar con la misma palabra de Dios, pero a veces simplemente confrontarlo con verdades, con hechos. Hay veces que pensamos algo que no es enteramente cierta. Cuidado con las palabras siempre y nunca. Muchas veces esas no van a ser verdad. Eh, Siempre piensas en ti, ¿verdad? Pero esa misma persona tal vez hizo más, como si most likely, ¿verdad? Hay mucha probabilidad que esa misma persona hizo algo muy bueno por ti, simplemente que en el momento como que el enojo nos gana y llegan estos pensamientos de siempre haces esto y nunca me cuidas y nunca ves por mí, ¿verdad? Entonces cuidado con esos pensamientos y escríbelos y confróntalos. Tip número 2, es importante descubrir la causa, la raíz de estos pensamientos. Yo te digo, chicas, hoy en día muchos de estos pensamientos ansiosos se derivan de cosas que vemos en Instagram o en Facebook, cosas que vemos en redes. Recordemos que lo que vemos en redes es simplemente la cara más bonita de la vida de cada quien, no es la realidad entera. Y hay un término en inglés que se dice FOMO, tal vez lo conoce, tal vez no, pero es simplemente un miedo a perdernos de algo. Entonces, simplemente que haga la palabra miedo ahí, yo creo que todas las antenitas se deben de disparar. Eh, Esto de miedo de perderme algo proviene de yo estar viendo la vida de los demás y comparándola con la mía. Entonces, cuidado con esto de comparar. Mucha de la ansiedad proviene de ahí. Entonces, cuidado de no pasar mucho tiempo en Instagram. Para mí ha sido muy clave el limitar el tiempo que yo tengo dedicado para redes. Creo que ya lo he bajado a 15 minutos al día, y muchas veces no llego al límite porque ya sé que me van a, o sea, como que me van a cortar aquí la inspiración, entonces a veces ni siquiera la abro porque digo, pues no, o sea, sé que sé que no tengo que estar ahí tanto tiempo, entonces mejor ni lo abro. Entonces eso ya es disciplinar el alma un poco más. Entonces, pues si podemos limitar ese tiempo, limitar el tiempo que absorbemos, porque la mayoría de las veces no nos dejan nada bueno. Entonces, como les decía, si tú alimentas tu fe crece, pero si tú alimentas tus miedos y estos miedos provienen de Instagram o alguna plataforma en redes, estos miedos crecen. Entonces, pues una solución podría ser limita el tiempo que tú pasas en redes, solo para recapitular ahí. Y bueno, seguimos acá. Lo mejor que podemos hacer es cambiar con quién nos sentamos a la mesa. Te vas a sentar con la ansiedad, te vas a sentar con Jesús. ¿Alimento al espíritu o alimento a mis pensamientos ansiosos? Ahora, tú puedes, como les decía, tú puedes pasar un tiempo corto con Jesús o tú puedes elegir pasar un tiempo largo. Los tiempos largos te van a dejar mucho más, pero si simplemente no se pudo el tiempo corto, también te puede servir bastante. Em, Te fortalece de alguna forma o de otra. Em, el tiempo corto se puede comparar como a irte a tomar un café con una amiga, ¿verdad? Te sientes a la mesa con Jesús y lo único que ordenan es café, tal vez un pan. El tiempo largo se puede comparar con sentarte a la mesa con Jesús y se pide una comida de 3 tiempos. Llega la ensalada, luego está el plato fuerte y luego el postre. Entonces es un manjar, es algo, es un banquete, es algo grande y es algo que se disfruta más y te deja mucho más. Ahora, cuando tú entras en estos tiempos de banquete,
lo que experimentas, yo creo que te deja queriendo más. De repente venías muy abrumada, tal vez venías con muchas cargas, con muchos pensamientos ansiosos y de repente empiezas a sentir una paz que va más allá de tu mente, que va más allá de lo que puedes comprender. De repente venías enojada y de repente ya sales de ahí con un gozo nuevo, con más paciencia para los demás. Pero simplemente el poder ver su gloria, el poder estar en su presencia es algo que va completamente fuera de lo que comprendemos. Entonces ese tiempo con Dios es muy importante y es algo que te va a ayudar mucho para preparar esa tierra, para estar tu corazón listo para recibir más enseñanza, para aprender más. Eh, cuando tú cuando tú contemplas su gloria, eso te cambia por completo. Entonces, es algo que es difícil de explicar, pero a veces es simplemente experimentar una paz, como te digo, una paz, experimentas un amor, experimentas un gozo, tranquilidad, y pues para mí fue eso, ¿verdad? Llegar con pensamientos que me abrumaban físicamente, yo creo que sentía como una pesadez en mis hombros, una dificultad al respirar, en donde tenía yo que tomar aire bastante profundo, ¿verdad? Era mucho de, ¿verdad? Y tratar de calmarme. Entonces era yo llegar así y salir tranquila. Entonces, para mí eso no tiene precio y es aquí donde te invito a que también lo hagas, a que pases ese tiempo con Dios, entrar a esos banquetes, disfrutar de su presencia. Eh, para nosotros el poner música instrumental de adoración nos ayuda mucho para poder disfrutar más de su presencia, tomarlo más tranquilo. Entonces, pues si puedes buscar en línea, en YouTube hay muchos de estos videos, si buscas fondo para orar, esto te va a dar muchos resultados, entonces ya tú escoges la que más te guste y pues ayuda mucho como para concentrarte y pues para entrar a su presencia. Eh, Dice Salmos 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Yo creo que es hoy en día lo que he vivido es este versículo es una, ¿cómo te puedo decir? Hoy te puedo confirmar lo que dice este versículo. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Como te decía, a veces llegaba muy abrumada, con muchos pensamientos en mi cabeza, y al buscar al Señor, al entrar en su presencia, estos pensamientos se disipaban. Toda esta ansiedad se aminoraba. Entonces iba bajando, ¿verdad? Iba yo entrando a un estado de paz. Entonces, es en su presencia en donde nuestros oídos se van a abrir. Eh, y como te digo, o sea, todos tenemos un espíritu, este espíritu está dormido hasta que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Entonces, al nosotros conectar más con este Espíritu Santo, al nosotros conectar más con Dios, los oídos de nuestro espíritu se va a ir abriendo para que nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene que decir. Eh, Dios no es una energía, es una persona, es un padre que te ama. Es alguien que quiere pasar tiempo contigo, no importa cuántas veces le hayas fallado. Él te ama, Él te espera. Hay tres pasos o tres cosas que quiero dejar contigo que, bueno, o sea, cuando tú tienes fe y disposición es más que suficiente, pero esto te puede ayudar a conectar un poco más con su gloria. Primero que nada, cree que puedes acercarte. No importa si hace una décima de segundo tú pecaste. Si tú crees que te puedes acercar y si tú anhelas acercarte, pedir perdón,
eh, Dios te puede restaurar, Dios te puede consolar, Dios te puede limpiar. Entonces, no te sientas desterrado, ¿verdad? O sea, no te sientas como que Dios te está evitando. Simplemente nosotros mismos, a veces al pecar, nosotros mismos no nos creemos que nos podemos acercar. Pero hoy te digo, lo mejor que puedes hacer después de pecar es acercarte a Dios, es buscar su rostro. Número 2, ten disposición. Haz tiempo, separa un lugar. Recuerdo una película que se llamaba Cuarto de Guerra, y era una mujer que dentro de su casa había separado su closet para orar. Y me acuerdo de una escena en donde ya pasó mucho tiempo, estuvo usando ese closet para orar. Iban a vender la casa. Y entonces ella se mete al closet y empieza a despegar todas las palabras que Dios le había dado en ese lugar. Y era un stack de papeles así súper grande. Donde Dios le daba palabra nueva, algo que era relacionado a su situación. Entonces, me encantó esa escena porque eran bonches de papeles, muchos papeles en donde Dios había estado hablando su vida durante tiempo, ¿verdad? Entonces, pues así de igual manera es importante que nosotros tengamos nuestro espacio, nuestro lugar privado en donde podamos entrar en su presencia y recibir de Él. Entonces, esto nos lleva a la siguiente. Estate expectante o estate a la expectativa de que Él te va a dar algo. Es importante, bueno, entrar, creer que Dios me está escuchando, pero también creer que Dios me va a hablar y estar a la expectativa de eso. Eh, Creo que si no estamos a la expectativa de eso, muchas veces nos desconcentramos. Entonces, pues, abre tus oídos, eh, abre tu corazón y dale tiempo para que Él hable. No solamente tú digas y hables y te quejes y le digas, mira, esto me está pasando, sino también dale a Él un tiempo para que Él hable a tu espíritu. Y si no oyes nada, si aún no estás como que en ese nivel o en ese punto, o simplemente no entiendes cómo escuchar su voz, abre la Biblia, que cada una de esas páginas está plasmada con la voz de Él, ¿ok? Y lo último, que tal vez debió haber sido lo primero, es entra con humildad. Eh, Queremos escuchar de un Dios santo. Nosotros no somos santos, no importa cuán buenos creamos que somos. Entonces es entrar con humildad sabiendo que un Dios santo se acerca a nosotros, que un Padre que nos ama nos recibe. Eh, Algunas veces yo llegué a entrar a su presencia con una actitud de solo porque yo ya oré, Dios lo va a hacer. O sea, como que yo ya hice mi parte, pues le toca a Él hacer su parte, ¿verdad? Pero no es así. Es siempre entrar con humildad, decirle, Señor, si es tu voluntad, haz, si te parece, como tú quieras, o sea, con esa actitud de reverencia, porque es Dios, y es un Dios santo, como les digo, cuando yo no lo soy. Entonces, pues son esas cuatro cosas. Entra con humildad, cree que te puedes acercar, eh, ten disposición y estate expectante de que Él te va a hablar, ¿ok? Eh, y bueno, chicas, llegamos al final de la clase, pero solamente les quiero dejar con algunas cosas. Eh, Quiero que te aferres a esto y escríbelo en algún lugar. Ya no estás en donde empezaste. No importa si has aprendido poquito, si has aprendido mucho, en tu proceso tú vas avanzando y no importa en dónde estés, tú ya tú no estás en donde empezaste. Simplemente el hecho de saber que no estás sola, yo creo que es un paso a tu favor. Entonces, sigue en la lucha, Dios va contigo, tú puedes hacerlo, no te desesperes, que un día vas a voltear y esto va a quedar en el pasado. Esto también pasará. Eh, Te dejo con este versículo y también anótalo si puedes, lo más grande en donde lo puedas ver y dice así, eh, bueno, Isaías 43:19, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?
Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Sé que Dios está haciendo algo, sé que Dios va a usar esto para algo, para alguien. Así que si tú hoy en día estás lidiando con ansiedad, sea fuerte, sea leve, eh, Dios tiene buenos planes para ti. Él te ama, Él quiere tu bien, pero también está muy interesado en el proceso más que en tu sanidad, porque es en el proceso en donde nosotros crecemos, en donde nosotros maduramos espiritualmente, donde nosotros le vamos dependiendo más de Él, le vamos amando. Entonces, Él está muy interesado en el proceso, pero sí te quiere sanar. Entonces, ánimo, sigue adelante, Dios va contigo, y aquí estamos para cuando necesites oración personalizada. Nos puedes mandar mensaje, preferible por Instagram, yo creo, eh, o nos puedes enviar un correo. Soy real Estados Unidos, perdón, soy realusa@gmail.com, por cualquier cosa que necesites. Y bueno, pues vamos a terminar con una oración, para orar por todas, y decimos así: gracias, Señor, por tu amor. Entramos, Señor, con reverencia, Señor, porque tú eres Dios, Rey de Reyes. Señor, tú eres majestuoso, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada una de estas chicas, Señor, que están escuchando esta clase. Padre, que seas tú escribiendo verdades en sus corazones, Señor, seas tú fortaleciendo sus espíritus, que seas tú, Señor, hablando vidas, Señor, a sus corazones, Padre, que ellas sepan, Señor, que no están solas, Señor, que puedan sentir tu presencia donde quiera que vayan, Padre. Y yo las bendigo en tu nombre, Señor, y que cualquier cosa que ellas emprendan, Señor, que seas tú guiando delante de ellas, Señor, seas tú abriendo puertas, Padre, y bendiciendo cada lugar a donde pisen, Señor. En el nombre de Jesús las bendigo, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, sus esposos, Señor, sus padres, Señor, cada miembro de su familia, Señor, y seas tú, Señor, depositando bendición en medio, Señor, de estos tiempos. Te bendecimos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Ahora, rapidito, eh, al estar aquí de Marcos Witt es una canción que me llena mucho y que me ayuda mucho a conectar con el Espíritu Santo. Entonces, si puedes, escúchela. Y la canción de Sé Fuerte de Saraí Rivera es simplemente un recordatorio de que Dios va con nosotros a donde quiera y en medio de los días más oscuros. Entonces, te digo esas dos canciones. Eh, Como les dije la vez pasada, tenemos notas. Si tú gustas recibir estas notas, te puedes anotar por medio del link que está en las descripciones abajo. También tenemos links para el grupo de Facebook y para la página de Facebook. Todo está en la descripción de este video. Si gusta, como te digo, si gustas conectar con nosotros. Pero hasta aquí llegamos. Chicas, recuerde que somos elegidas, auténticas, influyentes. Real Estados Unidos. Nos vemos a la próxima.